Mi primer baño en las aguas de Canaima con nuestro tepuy de fondo. Cordialmente bienvenidos al Aeropuerto Nacional Parque Nacional Canaima. Hola Gordelios, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara, tus ojos en el mundo, y hoy estoy súper contenta en este vlog porque vamos a arrancar un viaje muy especial. Vamos a llegar hoy a uno de los destinos más cotizados de Venezuela y, por cierto, el más caro. Vamos al Parque Nacional Canaima, específicamente al campamento Ucaima, donde voy a estar pasando los próximos 3 días para visitar la caída de agua más alta del mundo, el Salto Ángel en el Tepuy, Aullantepui, 979 metros de caída de agua que vamos a disfrutar por primera vez ustedes y yo en este canal. Estoy en el Aeropuerto Nacional Simón Bolívar de Maiquetía, ya me chequeé. Ya revisaron los boletos. Por cierto, mis boletos yo siempre los compro con mi agencia de viajes G&G Travel Solutions. Me atiende Neritza, que es una maracucha maravillosa. Y en esta oportunidad Neri también me organizó todo el paquete de viaje en Canaima, la estadía en Ucaima, que allá nos va a estar atendiendo Jonathan y también la señora Gaby. Muero por conocerlos, así como conocí a Neri hace tiempito en Manchester, en Inglaterra. Y bueno, ella fue la encargada de hacerme como el puente y la gestión de todos los paquetes, de los paseos que vamos a hacer, porque no solo vamos a estar en el Salto Ángel, sino que también vamos a hacer un recorrido por la laguna de Canaima y por todos los alrededores. Así que eso es lo que van a estar viendo próximamente aquí en el canal. Por lo pronto les enseño un poquito cómo está el aeropuerto. Fíjense, bastante vacío. Mi puerta es la 1, es decir, mi vuelo va a salir de allá. Hay pocas tiendas abiertas, todas estas están cerradas, esta está abierta. Ese café también está abierto. Ay, miren, ahí hay una pecera. Qué linda pecera. Pero en general todo está bastante solo y vacío. Por supuesto que esto es por los tiempos de pandemia. Solamente está funcionando una puerta de entrada de acceso al público en general, digamos, que ya no es acceso al público en general. Solamente pueden pasar los viajeros, las personas que tienen ticket, sin acompañantes. Pasas por una cabina de desinfección, luego están los stands de las aerolíneas. Tú entregas en este caso tu cédula, porque es un vuelo nacional. Luego entregas tu PCR, que es la prueba obligatoria. Yo mis PCR siempre me los hago en Tu Buen Doctor, un laboratorio en Caracas que además tiene servicio a domicilio. Ellos son maravillosos. Además me apoyaron muchísimo en el proceso de superación del cobicho, que ya lo tuve. Ya debieron haber visto el en vivo que hice aquí en mi canal sobre eso. Mira, conozcan a John, la gente del canal que todavía no lo conoce. Mucho gusto. ¿Estás emocionado? Claro que sí. ¿Tu primera vez en Canaima? Primera vez que vamos a Canaima. Vamos a ver qué nos encontramos por allá. ¿Dormiste anoche? No mucho, pero... Estás emocionado, ¿verdad? Sí, sí. No estoy ni cansado. Esto es una novedad. Miren, avión grande porque hay vuelo directo hasta Canaima. Antes los vuelos eran hasta Puerto Ordaz y de ahí tenías que agarrar una avioneta hasta el Parque Nacional Canaima, pero ahora con este vuelo directo creo que todo está siendo mucho más fácil. Ok, ya estamos en el avión. Mira, aquí yo busco en el mapa para ubicarnos. Aquí está el aeropuerto al cual vamos a llegar y el campamento Ucaima, a ver. Ay, se ve lejos. ¿Cuánto tiempo será? Bueno, ya les vamos contando en este vlog. Le damos la cordial bienvenida en la realización de estos vuelos con destino a Canaima. Tiempo estimado de volar hasta Canaima será 1 hora 5 minutos. Volaremos a una altitud de 35.000 pies. El vuelo estuvo súper corto, 1 hora justo, y sí, cuando estás llegando se nota el cambio de paisaje. Empiezas a ver el río, pura selva, y ya se empiezan a asomar por ahí algunos tepuyes, así que de verdad vale la pena que te aferres a la ventana y te asomes y veas y grabes todo lo que puedas. Primeras impresiones, el aeropuerto es esto, esta chocita que está aquí. Estamos haciendo la fila para poder entrar y justo a un lado están todos los transportes que llevan a cada uno de los turistas a su respectivo campamento.
Hay varios campamentos aquí, ¿no? Huacu Lodge, Canaima, veo otro por allá que dice Guacamaya, Aramerú, y el nuestro que es el fabulosísimo Ucaima. Bienvenido a Canaima. Sección en 360. Estamos en la fila para entrar al parque. Qué emoción, ya casi por entrar. Miren, aquí tienen que entregar su PCR, tienen que pagar la entrada al parque, ya les voy a decir cuánto es porque no lo tengo claro, y además de eso el ticket de su equipaje para poderlo retirar. Y justo aquí a un ladito de la fila está la venta de artesanías típicas de la zona hechas por los indígenas de aquí, ya las vamos a ir a ver. Lista nuestra entrada, miren aquí está, son $15 por persona, pero ustedes consúltenlo con quien vayan a venir, con el campamento que decían. Vamos a curiosear aquí qué hay en las artesanías de la zona. Bueno, muchos llaveros. Mira, ¿qué será esto? Comida, algo gordelio. No sabemos qué será, parece picante. Mira, guacamayitas de zarcillo. Mira, aquí hay curiara. En esto nos vamos a ir por todo el río hasta el Salto. 4 horas van a ser en Curiara, 4 de ida y 4 de venida. Bueno, y aquí estamos haciendo tiempo para que nos entreguen las maletas, porque cada personal de cada campamento se encarga de buscar tus maletas en el avión, cargarlas en el transporte y luego aquí te avisan, mira, ya está todo listo y nos vamos al campamento. Ya, aquí hay un mapa topográfico del parque. Yo creo que aquí podemos ver todos los tepuy. Hay 115, si no me equivoco, en total. Son más de 100, pero los que podemos visitar son poquitos, son menos de 10. Aquí están los más conocidos, miren, el tepuy Roraima, el tepuy Cuquenán, Chimanta tepuy, el más grande, que es a donde vamos, que es Aullantepuy. Ven, aquí están los saltos Churum, está el salto de la Cortina, está el salto a Onda y está el salto Ángel, que bueno, es la caída de agua más alta del mundo, motivo de este viaje. Este tepuy tiene 700 kilómetros aquí arriba en su superficie. Miren que en el mapa es el más grande de todos. Ya tomamos nuestro transporte, pero antes de llegar al campamento estamos dando un pequeño recorrido por la comunidad Canaima. Aquí está conmigo Daco, que va a ser mi guía, así que él nos va a acompañar en esta aventura. Daco, explícanos qué es esto que está aquí. Primero me voy a saludar. Muy bien. Guacu Vera Medato. Guacu Vera Medan. Guacu Vera Meda. Ajá. Guacu Vera Meda. Acu Vera Medan. Acu Vera Medan. Ajá. Así, eso es Sí, hola. Sí, es un Acu saludo. Veran- Guacu Vera Medan. Guacu Vera Medan. Sí. Ok. La traducción literal sería: hola, ¿cómo estás? Guacu Vera Medan. Ajá, Guacu Vera Medan. Daco. Ajá. Sí. Nos encontramos ahorita en la comunidad indígena de Canaima, que es nuestra comunidad. Aquí habitamos unos 3000 indígenas. Claro, todos trabajamos turismo. Y esta es como la parte central de Canaima, la escuela, por el fondo la capitanía, más adelante vimos el ambulatorio, la escuela y todo eso. Entonces, estábamos recorriendo más o menos lo que es el centro de Canaima. Ok, aquí es donde hacen vida los pemones. Sí, pemones camaracotos, cabe destacar. Pemones camaracotos. Sí. Ok, Sí. Daco, Ahorita muchísimas vamos gracias. a llegar al campamento Ucaima. Gracias. Nos detuvimos en medio del camino para que ustedes puedan ver aquí en el canal esta belleza que tenemos aquí. Comenzó la aventura aquí en el Salto Ucaima, o sea, no hemos terminado de llegar y yo ya estoy así súper emocionada. Miren qué belleza. Y de fondo se ve un tepuy, wow, y la sabana por allá y la selva por aquí atrás. Este viaje yo creo que va a ser el mejor de todos, de toda la vida. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Increíble. Primera vez que voy a viajar en una Curiara. Primera vez que ambos vamos a viajar en una curiara. También va a ser mi primera vez. Todos los que escriben para las películas vienen aquí y se inspiran aquí. ¿Ok? Por ejemplo, el Up fue hecho inspirado aquí, el Avatar, también el Breakpoint, todo eso, ¿no? Entonces, muchos años atrás hice esto y se copiaron y ahora es una película muy famosa. Créditos para Daco, por favor. Titanic.
campamento Ucaima, qué emoción, no saben, desde ya siento una energía diferente. Es algo que te pone la piel de gallina, es inexplicable. Así que lo que se viene estos días va a ser lo mejor. Aquí en Ucaima nos recibió Jonathan. Hola. Hola, ¿cómo? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Y ahorita vamos a almorzar, así que les comparto la comida y seguimos con esta preciosura, el Parque Nacional Canaima. Indio comido, indio ido, ya almorzamos y ahora, bueno, les voy a enseñar un poquito el mirador que tenemos aquí en Ucaima, lo máximo, ¿verdad? Y Daco es un guía, no saben la paciencia que me tiene. Yo en todos lados me paro, ya va, yo tengo que grabar aquí, tengo que grabar allá. Pero bueno, miren esta vista maravillosa. No. Me quedé sin palabras. Qué bello, qué bendición tener esto en Venezuela. O sea, qué bendición nacer aquí para la gente que nace aquí, además, y son de aquí. Mágico. Súper bello. El del centro es Kusari, el que parece una rampa es pura vaina. Mira qué fabulosidad. Aquí está Jonathan. Hola. ¿Cómo estás? Chévere, ¿y tú? Jonathan se Bienvenida. encargó, gracias, de atendernos para llegar aquí y mira, de alquilarme, conseguir que me alquilaran esto para que yo me haga unas fotos así súper espectaculares. Son dos. Ay, me encanta, tienen collares y todo. Esto es el conjunto de esto. Enséñanos, Jonathan. Tienes la corona, ok, como un penacho. Tienes sus accesorios, hecho a mostacilla. ¡Qué Estos son bello! prácticamente los colores típicos de aquí de Canaima. Hermoso. Y con semillas. Ok. Esta es la parte de accesorios como tal. Y esta es la parte de arriba. ¡Wow! Ok. Y el guayuco. Esta es otra. Ok, que viene con su conjunto. Es el collarcito, la gargantilla. Que va con su cinta. También hechas con semillas. Que va en la parte de la bello! cabeza. En vez del penacho iría esto. Ok. Y los colores también de la corteza. Qué en la parte de hermoso. arriba. Bello. Después me fui a mi habitación, una Royal Tepuy con ubicación exclusiva a orillas del río Carrao y vista panorámica a estos 3 tepuyes. ¿Qué les parece? Además de eso, afuera de la habitación hay una hamaca en la que puedes tomar siestas y disfrutar del sonido de la naturaleza, sobre todo en la noche. La señora Gaby Trufino, hija de Rudolf Trufino, mejor conocido como Jungle Roddy, nos dio un recorrido por las habitaciones, por las demás habitaciones. Su padre fue fundador de esta posada en 1956, un maravilloso campamento turístico de selva fundado por este holandés que se enamoró de este sector de Venezuela. Todo tiene malla, así que no entran mosquitos. Mira la hamaca y la vista. Aquí se pueden bañar, eso es una playita en verano, es una playita, en invierno tapa todas las piedras. Aquí tenemos esta matrimonial, una habitación doble convertible a matrimonial. ¿Qué es esta? Pero no tengo la llave. Y esta que es la otra matrimonial, que también con su vista. Wow, qué bello. Yo no sé qué es para ustedes lujo, pero para mí lujo es esto. En mi caso yo viajé con un paquete todo incluido, desde la estadía en esta habitación que ya vieron, pasando por la comida, que por cierto en Ucaima es deliciosa, sirven bastante e incluso hay coffee break, hasta los paseos. Me incluyó el paseo al Salto Ángel con la pernocta en el campamento con camas de Ucaima a orillas de la Ullantepui. Eso lo van a ver en los próximos videos. Ya me asignaron mi habitación, ya me cambié, estoy listísima. Preparé el bolso, mi teléfono y el power bank para irme. Mira, por aquí me están presentando a uno de los consentidos de Ucaima. Sara me trajo a Lorenzo. Lorenzo, ¿tú me vas a morder? ¿No quieres venir conmigo? Anda, chiquita. ¡Ven, Lorenzo! ¡Ay, mira! Saluda a los gordelios, diles, ¡hola, locos! ¡Hola, locos! ¡Qué bello!
Llegamos a Mayupa. Esta es una playita que está como a 10 minutos, 15 minutos, no menos, ¿verdad? 10 minutos más o menos, sí, del campamento Ucaima. Para ser exacto, 12 minutos con 37 segundos. ¡Guau! Daco lo tiene todo cronometrado. Aquí sigue con nosotros. Yo creo que es el mejor guía que pude tener porque me tiene paciencia. A ver, Daco, explícale aquí a todos los gordelios qué es Mayupa. Mayupa viene siendo un lugar de ayuda, porque en nuestro idioma camaracoto, Mayu significa ayuda, Ipa es lugar. Okay. Entonces la gente cuando venía por los rápidos y todo eso, pedía ayuda a la gente con su carga y todo para movilizar su transporte. Por eso es que se llama Mayupa. Y esta playita se llama Mayupa, porque es sitio de ayuda. ¿Ustedes suelen venir para acá o es más de turistas? No, nosotros venimos, cada vez que podemos venimos y compartimos aquí con la gente, pues. Ok. Con familias, amigos. Tipo un domingo. Sí, un domingo. Bueno, los domingos para ti no son descanso, ¿verdad? No, porque estoy yo aquí. Porque es fin de semana y los fines de semana tenemos trabajo. Exacto. Puede ser un miércoles, es el día que nosotros usamos normalmente. Ok, tu domingo es el miércoles. Sí. Ok, bueno, vamos a disfrutar de Mayupa. Gracias, Daco, por esa explicación. Vamos a explorar un poquito. Y no, vale, definitivamente ustedes tienen que venir para acá al menos una vez en la vida. Por aquí está una familia que está compartiendo con nosotros estadía y son nuestros compañeros en los viajes. John, que está fiebrúo conmigo haciendo fotos por todos lados. Y bueno, esta vista maravillosa. Vamos a darnos un baño en Mayupa. Miren el color del agua, es rojiza. Eso es por los minerales. Entonces aquí nos vamos a dar un baño de juventud. Sí, señor. Ay, esto está frío. O sea, miren lo blanca que yo ando. La rana platanera de la vida soy yo. Y es hondo. Ay, mi primer baño en las aguas de Canaima. Mejor dejo la cámara afuera y regreso. Esto está burda de frío. Ya nos dimos nuestro primer baño en las aguas benditas de Canaima. Dicen que si tú te bañas en este parque nacional, agarras juventud eterna. Espero, Diosito. Mira qué bella la luna esta tarde. Es de día, pero estamos viendo la luna. Y por allá está el Ollantaytambo, que es el Tepuy, donde está el Salto Ángel, que es donde vamos a ir en nuestro próximo recorrido, que es mañana. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y después de haber hecho ese primer baño en Canaima y por supuesto de haberme tomado muchas fotos, nos regresamos al campamento Ucaima, donde nos recibieron con un coffee break, chocolatico caliente, cafecito, ponquecitos y luego vino la hora de la cena. Ya estoy en el momento cena, ya yo me comí el plato aquí súper criollo, me está acompañando Daco, por supuesto, que está siempre conmigo, y nos trajeron un plato típico de la zona. A ver, Daco, para que nos explicas a todos los gordelios cómo se llama esto. Nuestro plato principal se llama tuma. Es a base de carne o pescado, más que todo de cacerías que se encuentran en esta zona, ¿no? Esto es como caldo, es un caldo, no es como caldo, es caldo a base de pollo, lo que han hecho, ¿no? Siempre está acompañado con los panes indígenas, que es el casabe, ¿no? Casabito, lo mojo aquí. Lo mojas ¿así? y lo vas probando poco a poco. Ok. En el mundo Pemón, claro, Está picante. no existía lo que se llama ahora el plato. Ok. Entonces la gente come así, agarra su casabe, saca su presa, le estoy dando solo indicaciones, Ok. y va comiendo. O sea, Se come con la mano directamente. Sí. Entonces, supongamos que somos una familia de 10, todo el mundo come de la misma olla. Ok. O sea, no tenemos plato, el plato es nuestro casabe, Ok. que es la esencia. Y siempre, obviamente, acompañado por bebidas típicas, que es el cachiri, que es bebida alcohólica típica, también para Cari. En este caso también se comparte con lo que es sakura, es el casabe hecho bebida. No lleva azúcar, no lleva nada, simplemente agua y casabe triturado, no sé, o licuada. Ya estoy en mi habitación súper
feliz, por supuesto, por todo lo que hicimos hoy, armando todo lo necesario para irnos al Salto Ángel. Mañana vamos a dormir en la base del Aullantepui y vamos a subir hasta el Salto pasado mañana. Así que por hoy me despido, los dejo. Gracias por haberme acompañado. Espero que estén disfrutando este viaje tantísimo como yo y que por supuesto algún día puedan venir también a disfrutar no solo de Canaima, sino de este campamento maravilloso Ucaima. Recuerda suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publique un video y no te pierdas de toda esta serie que viene del Parque Nacional Canaima aquí en mi bella Venezuela. Gracias a mi agencia de viajes G&G Travel Solutions por haberme traído para acá y me despido por este primer video. ¡Mua! Con besitos gordelios. Chao.